quiero compartir una historia que es muy conocida, y seguro que todos la habéis leído y habéis pasado por ella, porque es súper conocida. Es una historia que, a mi entender, tiene es muy práctica y tiene como mucha humanidad, es muy humana. Y se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. El contexto de esta historia es que Jesús está en Capernaum. Y Capernaum era una región, una ciudad, y era una región en la cual Jesús hizo muchos milagros. Capernaum significa lugar de consolación. Y mucha gente, muchas personas en ese lugar recibieron sanidad, recibieron milagros. Y esta historia, este milagro, se produjo ahí, en Capernaum. Y yo me gustaría que, mientras leo la historia esta, pongáis en práctica vuestra imaginación y visualicéis los personajes que voy a leer, los personajes que salen en esta historia. Así que vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 7, desde el versículo 1. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Envió a unos respetados judíos. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, ese es él, el oficial romano, el centurión. Pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van. O vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Qué bonita historia, ¿verdad? Y como he dicho antes, he leído cantidad de veces esta historia. Y la verdad es que no me dejo de asombrar cómo Jesús se asombró, valga la redundancia, de la fe de este hombre, de este centurión. Y vamos a ver la fe tan grande, o vemos la fe tan grande que tenía este centurión. Sin ir a Jesús, le dijo: no hace falta que vengas, tú di que mi siervo va a sanar y va a ser sano. Vaya fe, ¿no? Vemos que el esclavo recibe ese milagro de sanidad. Vemos que queda por algo queda registrado en la Biblia, porque yo me imagino que en los 3 años del ministerio de Jesús sanaría y haría muchísimas cosas que no vienen reflejadas en la Biblia. No habría lugar para escribir todo lo que hizo Jesús en esos 3 años. Pero ¿sabéis una cosa, iglesia? Hay una cosa que
que me llama mucho la atención, y es a lo que voy, es al punto, a lo que voy, y es que este centurión, este oficial, nunca tuvo un encuentro con Jesús. Nunca tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús se sorprenda de la fe de alguien? Le da el milagro, pero este hombre nunca tuvo un encuentro con Jesús, cara a cara. Así que me pregunto, ¿es suficiente la fe? ¿Será suficiente tener fe? Otra pregunta que me hago es, ¿qué le faltó a este centurión para acercarse? ¿Qué es lo que le pasaba a este centurión para acercarse y tener que mandar a emisarios, a mediadores? ¿Por qué su fe era tan grande, pero a la vez decidió no ir a Jesús, no acercarse a Él? Decidió estar lejos de Él. Como hemos leído, usó a dos grupos de personas. Primero usó a unos judíos para que fueran a Jesús y le dijeran que sanaran a su siervo, y luego usó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, espera, no, que no vayas a la casa, no vayas a la casa, que me ha dicho que no vayas a su casa, que no es digno de que entres en su casa. ¿Por qué él no se acercó? Pregunto otra vez, ¿por qué su fe era tan grande? Porque era grande. Y decidió no acercarse a Jesús al mismo tiempo, ¿no? Así que, si tuviera que ponerle un título a esta predicación, sería una fe, pero sin cercanía. Una fe sin cercanía. Tenía fe, pero no tenía cercanía a Jesús. Necesitamos, hermanos, acercarnos a Jesús. Como ha preguntado Inma al principio, si estuviera aquí Jesús, ¿qué haríamos? ¿Nos acercaríamos a Él a abrazarle? Porque como ha dicho muy bien, no tiene coronavirus, Jesús no tiene, o sea, no hay ningún problema. ¿Nos acercaríamos a Él? ¿Le abrazaríamos o le miraríamos de lejos? Sí, tenemos fe en aquel que está allí, pero yo estoy lejos. Yo voy a mandar a otros. Los centuriones eran oficiales romanos que dirigían pues, un grupo, una compañía de 100 soldados, ¿no? Centurión, 100 soldados, de ahí viene la palabra. Y tenían que demostrar, bueno, no cualquiera era centurión, tenía que tener unas cualidades y unas habilidades específicas. Y este centurión, según hemos leído, pues, según saco de la historia, pues era bueno, era un centurión bueno, era romano, pero era un romano bueno, porque los romanos y los judíos no se llevaban muy bien, siempre estaban a la gresca, pero este romano era bueno. Fíjate si era bueno, que se preocupaba de sus siervos, de sus esclavos, no los maltrataba, estaba preocupado de ellos. De hecho, fíjate, se preocupó de este siervo que estaba enfermo. Seguramente si esto que le pasaba al siervo le hubiese pasado a él, ni se hubiese molestado en... Digo yo, ni se hubiese molestado en ir a Jesús, ¿verdad? Pero, como he dicho, este hombre tenía autoridad, tenía reconocimiento. Un centurión era más que un soldado, ¿no? Era un jefe de un escuadrón de 100 soldados, con lo cual tenía autoridad y reconocimiento, y seguramente hasta tendría medallas, como los militares, ¿no? Cuando eres capitán, pues siempre tienes alguna medalla por ahí que te colocan porque has hecho algo especial en alguna misión.
Pero había algo en su interior, había algo en su interior que no tendría resuelto, o no tenía resuelto. Y a lo mejor, Iglesia, esto nos puede pasar a nosotros. A lo mejor tenemos algo en nuestro interior que no tenemos resuelto. Transmitimos seguridad externamente, tenemos todo bajo control externamente, eres buena persona, pero a lo mejor hay algo en nuestro interior que no tenemos resuelto. A lo mejor nos pasa igual que le pasaba al centurión, que hay un obstáculo para tener una relación personal, cara a cara, con Jesús. Porque Jesús es un Dios cercano. Jesús está aquí y Jesús quiere que nos acerquemos a Él. No que le miremos de lejos, aunque tengamos mucha fe. Siguiendo con la historia, también me llama la atención de que mientras los judíos iban a Jesús a decirle de que sanara al esclavo, el centurión en ese momento se acuerda y dice, anda, se me ha olvidado decirle una cosa. Claro, le van a decir que sane a mi siervo y lo más seguro es que Jesús venga a mi casa, porque mi siervo está en mi casa, malo, así que vendrá. Pues voy a mandar a mis amigos a decirle, no vengas a mi casa. ¿Por qué? Porque no soy digno de que entres en ella. Dice, es más, ni siquiera yo soy digno de ir a su encuentro. No va él, pero tampoco quiere que vaya Jesús. Este centurión se sentía indigno de encontrarse con Jesús y de que su casa fuera el lugar donde iba a ir Jesús. ¿Y qué es la indignidad? Por la indignidad es un sentimiento que nos puede producir vergüenza, nos puede creer que no tenemos valor, nos puede hacer creer que no damos la talla, no soy digno, yo no doy la talla. Nos puede quitar el mérito o no nos puede dar méritos para hacer algo o alguna determinada cosa. Cuando nos sentimos indignos, nos sentimos muy pequeños, pequeñísimos. Pero en Dios somos grandes. En Dios somos grandes. No tenemos que sentirnos indignos. Este centurión usó 2 veces la palabra indigno. No soy digno de que entres en mi casa y tampoco soy digno de ir a encontrarme contigo. Y esto produce tristeza, hermanos, porque una fe tan grande que tenía este hombre, porque sabía quién era Jesús, sabía que Jesús hacía milagros, y sentirse indigno. Podemos creer en Dios, podemos decir, y lo decimos, que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Él es nuestra roca, nuestro alto refugio, Él es nuestra salvación, todo, que Él nos defiende. Tú puedes decir eso, lo decimos, lo proclamamos, pero podemos a lo mejor sentirnos indignos interiormente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta semana has hecho algo que a Dios no le ha gustado, has pecado, a lo mejor a Dios le has prometido algo y no lo has cumplido y te sientes indigno. Y es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos genera
acusación. Nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos avergonzados. Y aunque tenemos fe en Dios, nos sentimos lejos de Dios. Y lo que es peor, nos cuesta acercarnos a Dios. Nos cuesta acercarnos a Él. Tenemos sentimientos de indignidad, no nos sentimos dignos. Y este hombre perdió la oportunidad de tener un encuentro personal, un encuentro cara a cara con Jesús. Usó dos mediadores, dos grupos de personas. ¿Y qué? ¿Y qué? Él no fue personalmente a Jesús. Él no se acercó a Jesús. Pero el Señor quiere que nos acerquemos a Él con nuestros problemas, con nuestra situación interna, lo que tengamos dentro. Él ya nos ha perdonado. Él nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Iglesia, me pregunto, ¿qué cosas me han hecho o te han hecho sentir indigno en alguna ocasión? Y creas que Dios está lejos. Fe sin cercanía. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Todos en nuestra vida tenemos la oportunidad de acercarnos. Es más, Dios quiere que nos acerquemos a Él de una manera personal, de una manera correcta. Porque podemos perder la oportunidad en nuestra vida de acercarnos a Él. El centurión había oído a Jesús. El centurión, al sentirse indigno, diría, bueno, es que yo soy judío. O sea, soy romano. Y los romanos y los judíos no se llevan bien. Pero también tendría una lucha, ¿no? Porque diría, bueno, soy romano, pero yo me he portado bien con los judíos. Les he construido una sinagoga. Y eso era complicado en esa época, ¿no? Que un romano construyera una sinagoga a los judíos. Pero lo que me pasa es que he hecho tantas cosas en mi vida, que no me atrevo a acercarme a Jesús. Este centurión tenía bastante la autoestima baja. Era indigno, se sentía indigno y tenía, me imagino que un historial bastante grande, ¿no? de errores que había cometido. Que a lo mejor puede ser que nosotros tengamos un historial parecido, de errores que hemos cometido, como él. Dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y la pregunta que me hago es ¿por qué? ¿Por qué no podía entrar en su casa? ¿Qué habría en su casa para que no entrara? Porque estamos hablando de él, ¿no? De sus errores, de su indignidad, de su baja autoestima, de que se sentía mal, a lo mejor de su pecado, no lo sé. Pero en su casa, ¿qué había? ¿Qué problemas había en su casa para que Jesús no fuera? Evidentemente, el primer problema es que estaba él. Entonces, si él no se quería acercar a Jesús, pues claro, Jesús no podía ir a su casa. No creo que fuera porque estaba desordenada o sucia, porque igual que tenía siervos y esclavos, pues también tendría siervas y esclavas que le sirvieran en la casa, le limpiaran la casa, le ordenaran la casa, no sé. ¿Qué había? ¿Había pecado? ¿Había orgullo? ¿Había vicio? Porque dice, ni siquiera entres en mi casa, a mi casa. Y lo peor que dice es que ni siquiera soy digno de acercarme a ti.
¿Qué había? ¿Qué había en su vida? Que externamente todo estaba bajo control, pero internamente no. Yo creo que había un susurro del enemigo que le estaba diciendo o le estaba acusando: tú no eres digno, tú no tienes vergüenza, mira lo que has hecho ayer, mira lo que has hecho la semana pasada. No mereces acercarte a Jesús. Y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Ese susurro del enemigo que te mete en la mente, ¿no? Te ataca con esos dardos. Pero si tú eres indigno, si tú no vales para nada, si tú no vales, ¿a dónde vas a ir a Jesús? ¿A qué te vas a acercar a Jesús? Bastante tienes con que tienes fe. ¿Tienes fe? Pues bueno, ten fe. Pero tenemos que acercarnos a Jesús, porque el Señor quiere que nos acerquemos a Él. El enemigo te acusa, el pecado te avergüenza y te aleja de Dios. Y no somos diferentes a este hombre. Porque una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que haces. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, eso depende de nosotros. Pero somos hijos de Dios. ¿Somos pecadores? Sí. Dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. Vale. Pero también dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre nos va a dar una oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios quiere que nos acerquemos a Él. El amor cubre multitud de pecados, dice 1 de Pedro 4:8. Y tenemos un ejemplo muy claro, que es en el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo pide su herencia, se va de su casa, gasta su herencia, toma malas decisiones, pero al final piensa: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a ir otra vez a la casa de mi padre. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dicen? Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. No nos sintamos indignos, aunque hayamos cometido errores, pecados, yo qué sé, no nos sintamos indignos. Vayamos al Señor, vayamos al Padre y pidámosle perdón y acerquémonos a Él. He dicho antes que indignidad significa sentido de vergüenza, tener el sentido de vergüenza, considerarte tener poco valor, pero para Dios tenemos mucho valor. Somos la niña de sus ojos. Para Dios somos lo más. Somos lo más. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Dice: sacad el mejor vestido. Versículo 23, Lucas 15:23, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo. Y comamos, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Iglesia, Jesús murió por algo más. Por algo más de tener una creencia en Él, de que tú tengas una creencia en Él. Jesús murió por algo más que eso. Jesús murió y resucitó para tener una relación contigo, una relación personal, una relación cercana. Dice la Biblia que
La palabra que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que acercarnos a Él. Acércate a Él. Si estuviera aquí, como ha dicho Inma, ¿nos acercaríamos a Él? ¿O saldríamos corriendo? ¿O dudaríamos como hizo Tomás? Una vida cristiana va más allá de tener una vida de fe. Es una vida de relación con Jesús, con Cristo, con Dios. Ese es el verdadero cristianismo, tener una relación personal con Jesús. No es tema de creer, por supuesto que tienes que creer, porque si no crees no puedes tener una relación con Jesucristo, pero es tener una relación personal. ¿Por qué? Porque si fuera un tema de creer, la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Santiago 2:9. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer, iglesia. Hay que acercarse a Jesús. Nuestra conducta muchas veces nos deja ver lo que crees y nos deja ver qué relación tienes con Dios. Y a veces nos deja ver qué tipo de Dios o a qué tipo de Dios crees. Nuestra relación, nuestra conducta, nuestra actitud. Como iglesia cantamos, creemos en un Dios cercano. Pero lo que tenemos que hacer es acercarnos nosotros, no buscar mediadores como hizo este hombre. Bueno, yo voy a decirle al pastor que ore por mi primo, porque es el pastor, seguro que Dios le escucha más que a mí. ¿No? Pues no lo escuchas más que a él. A mí me escucha igual, a ti te escucha igual. De lo que se trata es que te acerques tú a él. De lo que se trata es que no busquen mediadores. Hermano, ora por trabajo, que es que no tengo trabajo. Vale, voy a orar, pero ora tú también. ¿No? Es bueno orar unos por otros, por las necesidades de unos, de otros hermanos. Tenemos que orar, pero tú tienes que orar también personalmente. No pedirle al hermano, no pedirle al pastor, no pedirle vamos a orar por mí, por esto y por lo otro, y tú no hacerlo. No. Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Así que no busquen mediadores. No busquen mediadores. Otro problema es fe sin cercanía. Pero otro problema es cercanía sin fe. Mateo 13 54 dice, regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Están hablando de Jesús. Se sentían profundamente ofendidos, versículo 57, y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia.
Cercanía sin fe. Estos tenían cercanía a Jesús, eran su familia, eran de su pueblo, ¿no? Se acercaba el tiempo judío, el festival de las enramadas, y los hermanos de Jesús, estamos hablando de los hermanos de Jesús, carnales, le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Sus hermanos mismos se lo estaban diciendo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Tenían cercanía, pero ahora resulta que no tenían fe. Cercanía sin fe. Cuando tú estás cerca de Dios, pero no tienes fe, como le pasaba a sus hermanos, ¿qué surge? Pues surge que te enfrías, surge que te distancias, surge el menosprecio, surge pues que eres familiar, sí. Los hermanos eran sus hermanos, sí, eres mi hermano, pero yo no creo en ti, no. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que en la Biblia los hermanos y las hermanas de Jesús no solamente eran sus hermanos humanamente, a ver cómo lo explico, eran sus hermanos humanamente, vale, y aparte de estar cerca de él, tuvieran fe en él? Me refiero antes de empezar su ministerio. Antes de empezar, porque empezó con 30 años, con 18, con 20, 21, 25, 28 años. ¿Os imagináis? Yo me lo imagino, Jesús. Yo soy hermano de Jesús. Jesús, tengo un dolor de muelas, anda, sáname esta muela, que no tengo ganas de ir al dentista. ¿Os lo imagináis? Porque creían en él, estaban cerca de él, creían en él, antes de empezar su ministerio. Qué buenas están estas lentejas y judías. Mamá, ¿no hay más? No, no hay más. Jesús, ¿puedes multiplicar los alimentos? ¿No? Qué curioso, ¿no? Qué contradictorio lo de los hermanos. Estaban cerca de él y no creían en él. Crecen junto a él, le tocan, están cerca de él, conviven con él, pero a la vez están distanciados de él. Aunque estaban cerca, estaban lejos, porque no creían en él. Y esto a veces nos pasa a nosotros. Muchas veces estamos cerca de él, pero no creemos en él. Tenemos dudas. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que sí, que oramos, vamos al culto, leemos la palabra, pero hay algo que no. Hay algo que nos impide creer en él totalmente. Tenemos muros, tenemos gigantes que se levantan contra nosotros. Y ya sabemos que Dios vence al gigante, ¿no? A los gigantes de 3 metros. Pero es que claro, a lo mejor es que como nosotros tenemos gigantes de 10 metros, no sé si me entendéis y me cogéis la idea. Necesitamos estar cerca de Jesús. Necesitamos tener fe, pero también tener cercanía, hermanos. Necesitamos tener cercanía y tener fe. Necesitamos las dos cosas. Las dos cosas tienen que ir unidas.
está bien, ¿no? Y que digamos, Señor, ayúdame. Está bien que queramos creer, pero a veces batallamos con estas dudas, con estas situaciones que nos pasan. ¿Tienes fe? ¿Estás cerca? ¿O estás cerca, pero la fe que tienes no es muy...? Esa es la pregunta que nos podemos hacer, nos debemos hacer. ¿Te sientes indigno porque has pecado? ¿Estás atado a algún hábito pecaminoso? Si es así, arrepiéntete. Digámosle al Señor, perdónanos, me arrepiento. Y cree, seguro, cree que Dios te perdona. Y acércate a Él, acércate a Él. Acércate a Él. Necesitamos creer que cuando nos acercamos a Él, Él nos va a recompensar. Porque le buscamos. Buscadme, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. El Señor quiere que le busquemos. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. El Señor quiere que tengamos una fe como la del centurión, pero con cercanía. Amén. Vamos a orar. Para toda la familia Jesús Vive, hoy os queremos enseñar qué te vas a encontrar con el reinicio de nuestros cultos de los domingos. Así que, antes que nada, quiero darte una serie de recomendaciones. La primera es que si los últimos 15 días has tenido síntomas del COVID, como por ejemplo tos, fiebre, mocos, o eres una persona de riesgo que padece múltiples patologías o enfermedades crónicas de tipo respiratorio o cardíacas, te abstengas de venir. El culto será de 11:30 a 12:30. Tendrá una duración de 1 hora, pero para evitar aglomeraciones en la entrada de la iglesia se abrirá 15 minutos antes. Así que sé puntual y ayúdanos a seguir con el plan establecido. El aforo es limitado, así que deberás apuntarte llamando o mandando un mensaje al número que aparece acá abajo y para ello deberás hacerlo antes del viernes. Ahora vamos a pasar al interior, pero antes debemos llevar puesta correctamente la mascarilla, si no, no podremos acceder, así que no la olvides. Vamos. Lo primero que nos vamos a encontrar es un felpudo que tiene una solución desinfectante donde nos vamos a limpiar la suela de los zapatos. Y luego nos vamos a secar aquí. Buenos días, Vanessa. Buenos Bienvenida. días, Bebe. Gracias. Mira, a tu derecha y a tu izquierda tienes gel para hacer la desinfección de manos. ¿Vale? Okay, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Pues adelante. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Sí. Y ahora Unuquier nos va a indicar dónde debemos quedarnos sentados durante todo el culto. Vamos a pasar por aquí. Eres la primera porque vamos a ubicar. Y ahora vamos a hacer una pausa porque esto es muy importante, el tema de los baños. Solo se puede entrar una persona a la vez, tanto en el de mujeres como caballeros. Y después de una vez salgas, el ujier procederá a limpiarlo. Y en la cocina permanecerá cerrada durante todo el culto. Así que vamos a intentar el máximo posible el no tener que usarla. Y para la escuela dominical también deberemos seguir unas normas. Los niños deberán tener puesta siempre la mascarilla, deberán traer una botella de agua con el nombre puesto y los profesores ya se encargarán de mantener la distancia de seguridad entre ellos. Como te has apuntado anteriormente, tu sitio ya está asignado, así que el ujier lo único que va a hacer es indicarte dónde vamos a permanecer sentados. Es importante que traigas de casa tu botella de agua para evitar las entradas a la cocina. Y si todos respetamos las normas de seguridad, entre todos vamos a poder disfrutar de un culto seguro y relajado. Así.
Una vez acabado el culto, vamos a proceder a la salida del local. Lo vamos a hacer de forma escalonada. Los sugieres nos estarán en todo rato comunicando en qué momento nos toca salir. Ya puedes salir. Muchas gracias. Una vez salgamos de la iglesia, es importante que no nos quedemos fuera hablando o formando grupos por testimonio de la comunidad que nos ve, pero también por la seguridad entre nosotros. Así que, de verdad, os esperamos el próximo domingo. Un beso.